está llamándonos a despertar a su amor. En la oscuridad tu luz pensará, eres nuestra esperanza. Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Queremos ser tus manos y pies, extendiendo tu bondad al huérfano y al que solo está. Nunca vas a abandonar. Las esquinas de la tierra lo sabrán. La nación de Jesucristo brillará. Resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Hola, buenos días. Qué bueno que podamos encontrarnos para compartir juntos algo de la palabra de Dios otra vez, aunque sea por estos medios. Y bueno, yo estuve en estos días revisando y mirando un poco la historia de Salomón. Vieron que en estas últimas semanas tanto Tati como Martín predicaron sobre su vida. Y bueno, una de las cosas que resaltaba Tati era esto de la necesidad de perseverar, ¿no?, a lo largo del tiempo, y de cómo Salomón empezó bien su reinado y sin embargo al final de sus días alejó su corazón de Dios y se enorgulleció y dejó de ser sensible a la palabra. Y bueno, también Martín mencionaba esto de que la obra de Dios a través de las generaciones, ¿no?, como Dios había empezado a través de David y después, bueno, se complicó a través de Salomón, porque Salomón también no pudo entender la visión o el corazón que Dios había puesto sobre David y se alejó de eso. Pero bueno, también Martín nos animaba a mirar cómo no es en vano, ¿no?, el trabajo de Dios en cada generación, y que no estamos empezando de cero, sino que hay algo sobre lo cual pararnos, que es la obra que Dios viene haciendo, y valorar lo que Dios hizo a través de otros antes, y valorar que hubo un fruto, hubo fe invertida, hubo lágrimas que permiten que hoy podamos seguir y continuar esa obra, ¿no?, y también mirar hacia adelante. Y bueno, al finalizar el reinado de Salomón, encontramos ahí en Primera Reyes 11:28 que aparecen dos personajes, ¿sí?, que son Jeroboam y Roboam, ¿sí? Y como muchas de las historias de la Biblia, vieron que a veces la Biblia nos trae historias que son de ejemplos y para imitar, y otros ejemplos que son para decir, bueno, esto es lo que no hay que hacer. Bueno, la vida de Jeroboam y de Roboam, que son quienes siguieron a Salomón en su reinado, es de esos ejemplos que nos sirven como advertencia de lo que no hay que hacer, ¿sí?
ahí en Hebreos 3:9 dice, ¿no? No me tienten como sus padres en el desierto. Muchas veces en la Biblia se ve esto como una mirada hacia atrás, ¿no? Para aprender de lo que no está bueno que suceda, ¿no? Y bueno, en este caso es lo mismo. Vamos a mirar la vida de Jeroboam y la vida de Roboam como advertencias de enemigos o de situaciones que debemos prestarle atención, que muchas veces van a querer darse en la iglesia, en este momento donde estamos consolidando, ¿no? Comunidad, familia, avanzando en esto de constituirnos como el pueblo de Dios. Bueno, van a surgir determinados enemigos que van a querer interponerse esa obra, ¿no? Y ahí en la vida de Jeroboam vemos que aparece en 1 Reyes 11:28, dice que él era un varón esforzado y valiente, ¿sí? Y viendo Salomón, al joven le encomendó a cargo toda la casa de José, ¿sí? Este Jeroboam queda a cargo de una parte del ejército y dice que Dios interviene en su vida a través de un profeta y le da una palabra. En el versículo 37 dice: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Vemos como Dios le da una palabra a Jeroboam, ¿sí? A pesar de que él no era hijo de David, a pesar de que él no era del linaje de los reyes, Dios le dice que él le va a dar el reinado. Y le dice: cuídate de obedecerme, de poner mi corazón, de poner tu corazón en mí, y yo voy a acompañarte, ¿no? Y bueno, ahí aparece entonces la figura de Jeroboam. Se ve que esto llega a oídos de Salomón, esta palabra profética, y Salomón decide matar a Jeroboam, ¿sí? Y quiere amenazarlo de muerte. Entonces Jeroboam huye y se va a Egipto. ¿Sí? Esta es como una primera parte de la historia. Y sucede que, bueno, Salomón muere y empieza a reinar su hijo, que es Roboam, ¿sí? No nos mezclemos los nombres. Hasta ahora estuvimos hablando de Jeroboam, capitán del ejército, que se fue a Egipto huyendo, capitán del ejército de la casa de José, huyendo porque Salomón lo quería matar, porque había una palabra de Dios de que iba a continuar su reinado. Muere Salomón y aparece el hijo, que es Roboam, ¿sí? Que es quien iba a heredar ese reino, ¿sí? Y ahí aparece una primera situación en la cual Roboam tiene que tomar una decisión como rey, ¿sí? Que es que precisamente ahí en Primera de Reyes 12, yo se los voy a resumir, después ustedes léanlo tranquilos, dice que todo el pueblo de Israel, bueno, estaban en esta coronación de su rey, y el nuevo rey estaba tomando el lugar de su papá, Jeroboam, y Roboam estaba tomando el lugar de Salomón. Y bueno, aparece Jeroboam, ¿sí? Aparece Jeroboam con sus seguidores que se acercan a pedirle si pueden volver, ¿sí? Le dice: tu papá quería matarnos, había puesto un yugo de esclavitud sobre nosotros, pero queremos volver a Israel y queremos servirte. Y queremos que vos nos des una respuesta de si está bien y podemos hacerlo en paz. Y bueno, Roboam dice que les dice: bueno, vengan en 3 días y voy a tomar una decisión, ¿no? Entonces, en esos 3 días, Roboam consulta a los ancianos. Y dice que los ancianos del pueblo le dicen que les diga que sí, que vuelvan, y que les va a disminuir ese yugo y que los va a recibir en paz. Ese es el consejo que le dan los ancianos. Sin embargo, dice que Roboam se ve que no se quedó conforme con ese consejo y volvió a pedir consejo, esta vez a los jóvenes, que dice, la palabra dice los jóvenes que se criaron con él, ¿sí? Les pide consejo y dice que estos jóvenes le dicen: no, mira, si tu papá fue duro con ellos, vos tenés que ser más duro, ¿sí? Vos tenés que imponerte, ¿no? Mostrar quién sos. Estás empezando tu reinado y no te puedes mostrar como un rey débil, así que demostrarles quién sos y ofrecerles, decirles que no pueden volver, sí, y que vas a endurecer el yugo sobre ellos. Entonces, ahí lo que sucede es que Roboam les da esta respuesta, ¿sí? Y genera algo que después marcó de ahí la historia de Israel en adelante, que genera una división muy grande, ¿sí?
genera que 11 tribus de Israel se queden con Jeroboam, ¿sí? Y él solamente se queda a cargo de la tribu de Judá, ¿sí? Se genera esta división, se queda en Jerusalén y Judá Roboam, y se queda con el resto de las 11 tribus, se queda Jeroboam, ¿sí? Bueno, esta es la primera advertencia, ¿no? En esta parte de la historia que yo resalto, ¿no? Que cuando sucede esto, que los corazones empiezan a endurecer, que empieza a haber una falta de sensibilidad hacia la palabra de Dios y hacia lo que Dios quiere hacer como pueblo y como comunidad, lo que hay un riesgo es de que haya divisiones y fracturas, ¿sí? Dice que Roboam escuchó a los ancianos y escuchó a los jóvenes, y en lugar de pronto buscar el consejo de Dios para llegar a un acuerdo, él decidió obedecer a lo que los jóvenes pensaban. Ahí hay como una división entre las generaciones, ¿no? Y muchas veces en el avance de la obra del reino va a pasar que haya diferencias, ¿no? En las formas de pensar de unos, de otros, en lo que creemos que hay que hacer, en las preferencias, en el vocabulario, o sea, con los cambios tecnológicos muchas veces incluso hasta las diferencias entre generaciones se marcan más, ¿no? Y no hace falta a veces hablar hasta de ancianos y jóvenes, sino que las diferencias se ven más en 10 o en 20 años, se pueden llegar a ver ya muchas formas diferentes de pensar, de hablar, de expresarnos. Y estas diferencias en una iglesia que no es madura, ¿sí? O en una iglesia que, como en el caso del pueblo de Israel, se empieza a alejar de la sensibilidad hacia Dios y a su palabra, puede generar a producir divisiones, ¿sí? Cuando la palabra dice que cuando el Espíritu de Dios está, lo que hay es unidad, ¿sí? Lo que hay es acuerdo. Vemos ahí en Hechos 2:17, vamos a leerlo. Hechos 2:17 dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta palabra me venía precisamente como contraria a lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en este tiempo, ¿no? En el pueblo de Israel vemos cómo los ancianos apuntaban hacia un lado y cómo los jóvenes apuntaban hacia otro, y sin embargo lo que dice la palabra que sucede en una iglesia espiritual, dice: los postreros días derramaré mi espíritu sobre la iglesia, y dice: y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y esas visiones y esos sueños se complementan, esas visiones y esos sueños se ensamblan, ¿sí? En el espíritu esas cosas se tienen que unir, ¿sí? Pero para eso es necesario que ambos, ¿sí? Que todos en la iglesia estemos dispuestos a tener una mirada del otro espiritual. ¿Y qué es tener una mirada espiritual del otro o una mirada madura respecto a las relaciones? Precisamente Roboam, ¿sí? tenía 17 años cuando comenzó su reinado, y era un adolescente, ¿sí? Y muchas de las actitudes que él tomó, y esta actitud en particular, tienen que ver con la etapa que él estaba viviendo, que era la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia uno tiende a dejar de idealizar a las personas con las cuales se crió, y empieza a ver sus errores. Es típica de los... Yo trabajo bastante con adolescentes hace años, y los papás de los adolescentes tienen esa frustración o esa tristeza porque pasaron de ser para sus hijos los superpapás que querían estar con ellos, pasear y los amaban, a de pronto una instancia donde lo único que reciben de sus hijos es crítica, enojo, portazos, ¿no? Y pasamos de ser los mejores padres del mundo a ser los peores padres del mundo. Y esto es muy doloroso muchas veces para los padres, porque no lo llegan a entender por qué sucede, por qué para sus hijos se convirtieron en lo peor del mundo. Es frustrante, pero también para los propios adolescentes es una etapa que no pueden evitar, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con su inmadurez y con ese proceso de pasar de la niñez a la adultez, en el cual ellos empiezan a necesitar diferenciarse
de las personas que los criaron, poner una distancia para poder construirse a sí mismos y descubrir quiénes son ellos realmente, ¿no? Y en ese proceso, si ese proceso se da de manera sana, ellos hacen una separación crítica, visualizan errores, a veces esos errores los potencian y los sobredimensionan, pero empiezan a tomar decisiones, ¿sí? Personales, ¿sí? Y dejan de depender del otro, y empiezan a tomar decisiones basadas en sus propios criterios. En la vida espiritual sucede lo mismo, ¿sí? Y quiero traer este ejemplo de la adolescencia a nuestra vida espiritual, ¿sí? En nuestra vida espiritual debiera suceder también procesos similares, ¿sí? Que si se dan en un entorno sano se resuelven de manera positiva, ¿sí? Y tienen que ver en parte con nuestra madurez, ¿sí? Comenzamos como niños muchas veces idealizando y asombrados en las cosas que nos enseñan de la palabra de Dios, escuchando y recibiendo consejo y palabra, y nos llenamos de eso y lo valoramos y lo amamos. Y muchas veces, como decía, como el niño, idealizamos y ponemos a esas personas que nos enseñan en un lugar de superioridad, ¿no? Y nos asombramos por lo que Dios hace a través de ellos. Y luego sucede que en la medida en que empezamos a madurar en nuestra vida espiritual, también empezamos a visualizar cosas que no están del todo bien, o que no nos gustan, o que no compartimos, ¿sí? Y cuando eso sucede, en una etapa, como les decía, en una relación sana, donde el padre y el hijo, digamos, no han tenido, digamos, han sido buenos entre sí, digamos, esas cosas se resuelven, ¿sí? Pasan esas etapas y esas diferencias, y los hijos pueden volver en la adultez, si se quiere, a valorar las cosas que sus padres han hecho buenas, a entender algunos consejos que les daban, que en la adolescencia no los comprendían, y esa situación se resuelve hacia una situación de aceptación y de amor de unos a otros. Entonces ya nos encontramos con una etapa madura, adulta, en la cual podemos respetar y decir, bueno, mis viejos hicieron esto por mí, tuvieron estas cosas, pero la verdad es que si hay algo que no dudo es del amor que me tuvieron, y uno empieza a visualizar las cosas de otra manera, e incluso consejos que nos daban en ese momento, con los cuales no estábamos de acuerdo, de pronto a la distancia mirar para atrás y decir, tenía razón en esto que me decía mi papá o mi mamá, y si yo lo tuviera que hacer con mis hijos lo haría de la misma forma, y otras cosas de las cuales aprendemos y decimos, no, bueno, esto no fue lo mejor, ¿sí? Pero sí hay algo de lo que no dudo es del cariño o del amor que me tenían. Y bueno, esa situación de madurez es la que debemos apostar a construir en las relaciones en la congregación y en la iglesia de Cristo en general, ¿sí? Donde podamos superar la primera instancia de la idolatría, si se quiere, hacia la persona, donde todo lo que me alimenta espiritualmente es lo que esa persona me provee como niños. Bueno, Pablo ya lo decía, ¿no? Pablo decía, me gustaría darles alimento sólido, ¿no? Pero les tengo que dar todavía leche, porque hay celos, hay envidias, hay divisiones entre ustedes. O sea, cuando estamos inmaduros en nuestro carácter es donde suceden estas cosas. En cambio, cuando empezamos a madurar, atravesamos esta etapa crítica, y está bien en un punto llegaron a poner cierta duda sobre lo que el otro me está diciendo o me está enseñando, ¿sí? Porque es lo que, bueno, un poco lo que también en este tiempo nos están animando, ¿no? Tati y Martín, a decir, bueno, que nuestra relación no sea solamente con Dios lo que me predican, ¿no? Sino que yo también pueda poner en jaque esas palabras, que decir, bueno, escucho esto que me están predicando y voy a la palabra, lo cuestiono y veo qué es lo que Dios habla a través de eso, ¿no? Y está bien, eso es perfecto, eso es parte de este proceso de madurez, ¿sí? Ahora, si nosotros no estamos con un corazón sensible y si nosotros nos enorgullecemos en ese proceso, lo que se da es que nos alejamos, ¿sí? Nos distanciamos, ¿sí? Y en las relaciones sanas, en las relaciones que Dios quiere que construyamos, eso no debe suceder. Y ahí vuelvo al ejemplo del adolescente, ¿no? Está bien que el adolescente a veces ponga en jaque algunas cosas, cuestione, critique, busque la verdad, pero no está bien que el adolescente se corra de ese cuidado o se corra de esas advertencias, ¿no? ¿Por qué? Porque termina chocándose la cabeza contra la pared, ¿no? Termina lastimándose, termina cayendo en lugares que le duelen. Y acá es donde vuelvo a la palabra, ¿no? A decir, podemos
en algunas cosas no estar de acuerdo y podemos disentir, pero cuando nosotros estamos en el espíritu, lo que hay de parte de unos hacia otros es cuidado, es amor y es enseñanza, y nos podemos exhortar unos a otros sin lastimarnos, ¿no? La madurez en las relaciones no está ligada a la edad natural, sino también está ligada a la edad espiritual, ¿sí? Cuando hablo de edad no hablo de tiempo, sino hablo de esto, de ir creciendo en este carácter, ¿sí? En un carácter donde dejamos esta idealización, dejamos esta separación también crítica y podemos empezar a aceptarnos y a entender que hay reciprocidad y que unos a otros podemos exhortarnos en amor, ¿sí? Una situación similar a esta, Pablo vivió con Corintios, ¿sí? Vemos ahí en 2 de Corintios 2 y de ahí en adelante, Pablo menciona que había gente de la iglesia que lo había entristecido con lo que había hecho, que habla de críticas y dice, bueno, nosotros otra vez tenemos que estar, nos parece, defendiéndonos a nosotros mismos, dice, como que yo ya no quiero tener que defenderme, dice Pablo, y yo sé la conciencia de las cosas que he hecho y que no, y de lo que invertí en ustedes, ¿no? Y como que Pablo muestra una cierta tristeza por algunas situaciones en las cuales dice, tengo que exhortarlos sobre esto. Pero Pablo dice ahí que si bien estas personas entristecieron su corazón, dice, ya nosotros no nos vamos a predicar a nosotros mismos y a defendernos, ¿no? Dice, nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿no? Y ahí trae esa palabra conocida, ¿no? Que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y precisamente en esta situación en la vida de Pablo y con Corintios, que la iglesia puede articular en madurez, ¿sí? Cuando unos a otros pueden respetarse, respetar la obra de Dios en la vida del otro, ¿sí? Pablo les dice, yo no tengo que estarles dando explicaciones de lo que Dios hizo en mi vida, de cómo vengo trabajando con ustedes, yo quiero confiar en que hay confianza, ¿no? Confiar en que ustedes nos conocen y que ustedes saben lo que hemos hecho. Y bueno, la gente le respondió bien a Pablo en ese momento, dice que ahí en 2 Corintios 7:9 dice, Pablo se alegra de ver que la exhortación, aunque fue dura en el momento, produjo arrepentimiento, ¿sí? En una iglesia que madura podemos recibir la exhortación unos de otros y que eso fortalezca aún más nuestra relación, ¿sí? Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes, termina diciendo Pablo. Entonces, a pesar de que había una división, de que había un desencuentro, si se quiere, esta situación llevó a que se amen aún más y que confíen aún más unos y otros en el llamado que Dios había puesto en cada uno, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de los demás porque empezamos a ver cosas que no nos gustan, ¿sí? Esto que les decía, esta separación de decir, bueno, esto está mal, aquello no me gusta, yo no lo haría de esta forma, y cuando eso genera que nos separemos, nos paramos en un lugar peligroso, porque empezamos, como dice la palabra, a ver la viga, el palito del ojo ajeno, y dejamos de ver la viga en nuestro ojo. Y cuando dejamos de ver la viga en nuestro ojo, nos caemos de la gracia. Y cuando nos caemos de la gracia, pecamos, ¿sí? Y Pablo dice, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, ¿sí? Entonces, una cosa es tener situaciones como todos en el carácter que estamos resolviendo y que estamos trabajando, y otra cosa es por enfocarme en mirar a los demás y en criticar lo que hacen, descuidar precisamente mi integridad, descuidar mis áreas débiles, exponerme a situaciones de pecado, ¿sí? Que eso termina sucediendo como el adolescente, igual que el adolescente, que se enoja tanto con sus papás, que los critica, entonces de pronto hace cosas en lo oculto que lo terminan exponiendo a riesgos, ¿sí? Tenemos que madurar, tenemos que llegar a esa instancia donde podamos trabajar juntos sin desconfiar de la obra de Dios en la vida del otro, sin desconfiar en la palabra y en el llamado y en la función que Dios puso en el otro, ¿sí? Y escucharnos y exhortarnos unos a otros, y saber superar esos roces, saber superar esas diferencias y saber encontrar acuerdos en el espíritu. Como leíamos antes, el espíritu nos puede unificar, ¿sí? El espíritu nos puede llevar a todos al cumplimiento del llamado, siempre y cuando seamos sensibles.
y no nos paremos en un lugar de superioridad, ¿sí? Cuando nuestras áreas débiles se exponen, cuando nos distanciamos de aquellos que nos corrigen, ¿sí? Cuando nos distanciamos de aquellos que nos dicen las cosas que no nos gustan, nos exponemos a que el enemigo nos coma, ¿sí? Por eso dice ahí en 2 Corintios, dice en versículo 11 del capítulo 2, Pablo les dice, debemos perdonar y debemos superar estas diferencias, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y cerrando esta enseñanza de la vida de Roboam, resalto este tema de la división, ¿no? Como dice acá Pablo, dice, no ignoramos sus maquinaciones. No podemos como iglesia, en este tiempo donde estamos queriendo construir comunidad, ignorar las maquinaciones de Dios, del enemigo, ignorar las maquinaciones del enemigo que va a querer traer división, que va a querer traer peleas, que va a querer traer desencuentros. Más cuando no estamos pudiéndonos ver presencialmente, en esto a veces de los WhatsApp, los videos, las cosas no llegan obviamente de la misma manera. Entonces es cuando más que nunca tenemos que estar sensibles a tener un corazón humilde para poder seguir escuchando a los demás y seguir mirándonos a nosotros mismos. No ganamos nada mirando al otro y criticando las cosas que hace, porque no estamos en ese lugar, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que mirar nuestra función, su función, y ser responsable e íntegro en el lugar donde Dios te puso. Y que si alguna vez ves un error o ves algo diferente en el otro, de lo cual vos entiendas que tenés que intervenir, lo hagas en amor y lo hagas precisamente para construir algo juntos y no para dividirse. No para decir, bueno, vos por acá y yo por acá, porque no lo pensamos o no lo hacemos de la misma forma, ¿sí? Y realmente, si ambos estamos en el espíritu, puedo dar por sentado que va a ser para unidad, ¿sí? Ahora, si alguno de los dos, como en el caso de Roboam, ¿no?, y de Jeroboam, se manifiesta en la carne, lo que va a suceder es que va a traer división y va a separarnos esa situación, ¿sí? Entonces, alentarnos a estar atentos, a no ignorar las maquinaciones del enemigo y prestar atención si en alguna de las áreas de nuestra vida, de nuestra familia o de los lugares en los que estamos sirviendo, se está queriendo meter esta división, ¿sí? Y la forma de combatir la división es siendo espirituales. Y pasamos entonces a la segunda historia, ¿no? O sea, estuvimos aprendiendo sobre Roboam respecto a cuidarnos esto de la división. Pero bueno, Jeroboam, que se quedó con esas 11 tribus, lamentablemente también tuvo una mala decisión o mala actitud después de esto, ¿no? Vieron que habíamos leído que Dios le dijo, te voy a dar 11 tribus y voy a estar con vos, si vos me obedecés, si vos me amás, yo voy a estar con ustedes. Sin embargo, bueno, Jeroboam dice ahí en Primera de Reyes 12, 27 y 28 que empezó a ver que el pueblo de Israel se iba a Jerusalén a adorar al templo y volvían, ¿no? Y que esto le generó inseguridad. Y dijo, bueno, si siguen yendo a Jerusalén a adorar, Jerusalén, si recuerdan, había quedado en manos del otro personaje, de Roboam, van a terminar sucediendo que lo van a querer a Roboam y me van a querer matar a mí y van a volver a estar con él, ¿no? Entonces, por temor, dice que construyó en Israel altares a otros dioses para que la gente no vaya más a Judá a adorar y pueda adorar ahí, ¿no? Y construyó becerros y hizo que el pueblo se vuelque otra vez a la idolatría. Él tenía una oportunidad histórica de volver el corazón del pueblo a Dios y de retomar los caminos de David, como le había dicho el profeta, y sin embargo él volvió a la idolatría, llevó al pueblo a la idolatría, ¿no? Y bueno, acá vemos cómo Jeroboam no entendió que Dios no necesita un lugar físico y un ritual para manifestarse, ¿sí? Dios nunca le dijo a Jeroboam que construya estos altares o que busque suplirle a la gente un lugar de reunión, sino que Dios le dijo que vuelvan el corazón a él, ¿no? Y Jeroboam no pudo visualizar eso, no lo entendió, y por temor a perder personas empezó a hacer rituales, ¿sí? Y bueno, esta es la segunda advertencia, ¿no?, que veo en la vida de Jeroboam. Cuidarnos de la idolatría, ¿sí? En este tiempo donde, al igual que en los tiempos de Jeroboam, el templo, digamos, quedó inaccesible, quedó fuera de su territorio,
¿sí? Nosotros nos encontramos con esto, que tal vez no es tan sencillo volver a lo cultico o a las reuniones o al templo, y eso parecería que quedó complicado, si se quiere, como en ese caso, ¿no? Habían quedado detrás de la frontera, había quedado el templo, y en lugar de la gente y de Jeroboam entender que era un nuevo tiempo y que había que poder y que podían relacionarse con Dios de otra manera, Jeroboam por miedo construyó altares, ¿sí? De idolatría. Entonces, nosotros no podemos tener miedo de que las personas y de que los hijos de Dios dejen de estar con Él porque no hay posibilidad de reunirnos o porque no estamos congregándonos en el templo, ¿sí? Ese miedo es la raíz de la idolatría, ¿sí? Generar rituales. La iglesia no puede generar rituales para mantener a las personas, ¿sí? La iglesia tiene que fomentar que cada una de las personas se encuentre con Dios en el lugar donde está, porque gracias a Dios, Dios no necesita templos, ¿sí? La iglesia tiene que fomentar que cada uno de los hijos y las hijas de Dios en este tiempo fortalezcan la relación personal y familiar con Dios y también comunitaria, de una manera más sencilla, de una manera que tal vez no pase por lo cultico. No quiere decir que lo cultico esté mal, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a volver a realizar cultos, pero precisamente lo que pierde importancia es la centralidad del templo y la centralidad de esas actividades rituales, ¿sí? Y cobra relevancia la vida personal de fe y de oración de cada uno de nosotros y también de la comunidad. En la sencillez del encuentro con un hermano donde podemos orar, del encuentro con nuestros grupos donde podemos cantarle a Dios y darle gracias, volver a vivir un evangelio sencillo que muchas veces es la oportunidad precisamente de Dios para que quitemos y desarraiguemos la idolatría de nuestros corazones. No veamos en la imposibilidad de la reunión una traba, ¿sí? Sino al revés. Veamos una oportunidad para desarrollar relaciones genuinas y personales, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es pensar que hay que hacer reuniones y cultos o actividades evangelísticas para que la gente no se pierda, ¿sí? La gente no se va a perder cuando la iglesia esté llena del Espíritu y cuando cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu haciendo lo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos puso. Ahí vamos, como dice Hechos, Dios va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Resumiendo entonces y sintetizando un poco estos dos puntos, la vida de Jeroboam y de Roboam nos llevan a esto, a advertirnos de que en este tiempo que queremos construir comunidad debemos prestar especial atención a no darle lugar al enemigo con división entre nosotros, ¿sí? Pensá en esto, pensá en que así como hablábamos del adolescente, también podemos pensar en el ejemplo de la familia o del matrimonio, ¿no? Cuántas veces pasamos por estas etapas también en nuestras parejas. Los que tienen muchos años de matrimonio lo saben, de buenos matrimonios, que muchas veces al principio uno está como enamorado y todo está bien y después muchas veces descubrimos cosas del otro que no nos gustan tanto, y empiezan esos roces donde uno quiere modificar al otro y cambiarlo, y hay muchas cosas que se cambian y muchas cosas que unos y otros vamos modificando por amor el uno al otro, pero también hay cosas que pierden esa relevancia y que uno dice, bueno, a pesar de que el otro tiene esta forma que es diferente, a pesar de que el otro ve las cosas de aquella forma y yo soy un poco más así o asá, vemos cómo podemos construir algo juntos, que es ese hogar, ¿no? Vemos cómo esas diferencias precisamente son potenciales, se complementan, donde a veces el carácter de uno es más importante porque sirve para ese momento y en otros momentos las diferencias de carácter con el otro también son un pilar y ayudan, y los distintos temperamentos se complementan de acuerdo a las etapas que está pasando la familia. Entonces, esa misma actitud que a veces tenemos con la pareja, ¿no? Como decimos, de remarle y decir, bueno, de esta crisis vamos a salir adelante y vamos a encontrar la vuelta para superarla, que podamos tener esa misma actitud con nuestros hermanos, aunque no sea nuestra pareja, porque precisamente la Biblia dice, ¿no? Que amemos a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Como a la esposa, ¿no? Entonces, que podamos superar esas diferencias y encontrarle la vuelta para seguir trabajando juntos. Siempre que haya una visión dada por Dios, y no sean visiones personales, no sean carnales, ese acuerdo lo vamos a encontrar,
¿sí? Ahora, cuando ya le damos lugar, como Jeroboam, a la idolatría y a otras cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ahí va a haber desencuentros. Ahora, si eso lo corremos de lado y entendemos la profundidad de aquello a lo que Dios nos está llamando a construir, vamos a poder hacerlo y vamos a poder ser la iglesia que Dios está queriendo formar en este tiempo. Así que bueno, nos alentamos unos a otros a esto, a poner especial atención a estas cosas, a cuidar nuestros corazones y a edificarnos unos a otros en amor, en esta sencillez de este evangelio que Dios nos propone, que vuelve a tomar relevancia en nuestras casas, como decía Tati, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, que no depende de actividades organizadas para avanzar, sino que depende de la sensibilidad que cada uno de nosotros tengamos a las necesidades de las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Como decía, va a haber proyectos institucionales, va a haber cosas que requieran que nos pongamos de acuerdo y que trabajemos en proyectos mayores que los que podemos manejar en lo individual, pero no quita eso, no podemos estar esperando actividades organizadas por otros para servir a Dios o para aprender de su palabra o para Dios en este tiempo nos llama a que cada uno de nosotros ocupemos el rol que tenemos que ocupar como hijos en el lugar donde Él nos puso. Y eso es una oportunidad histórica, ¿sí? Como te decía, no ver esta imposibilidad de juntarnos como una traba, sino al contrario, verlo como una oportunidad de multiplicar y de llevar esto por todos lados, ¿sí? Así que bueno, un abrazo enorme para cada uno y que Dios siga hablándonos de estas cosas y de lo que Él quiera en este tiempo. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia. Y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior. Y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos.